Un poco nuestra cancha para darle la bienvenida a Percy Medina, jefe de misión para el Perú de IDEA Internacional, sobre esta importante noticia que, bueno, por lo que al menos interpretamos de estas reacciones, Percy, gracias por estar con nosotros, significaría pues una suerte, ojalá, de relanzamiento de este todavía movidito, pero nuevo gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, yo esperaría que esto sea efectivamente un nuevo tiempo y que permita un mejor diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso. Mirta Vázquez tiene experiencia desde el Congreso en articular consensos, conversar con distintos grupos parlamentarios, conversar con el Ejecutivo. Esta vez le tocará la tarea desde el otro lado del escritorio, que es precisamente la presidencia del Consejo de Ministros, y yo espero que tenga éxito en su función. Hay un punto que usted toca que es interesante, porque nosotros entrevistamos creo que muchas veces en este programa a Mirta Vázquez durante su paso como presidenta del Congreso, y muchas veces, si bien se le podía notar un poco, no diría abrumada, pero sí, digamos, en alerta, ¿no? Por lo que fueron estos intentos de censura a la mesa directiva, fueron 4 que tuvo que enfrentar. Ella siempre subrayaba, y lo conversábamos al final de su gestión, esta característica que usted destaca, que es precisamente la de búsqueda de consensos, ¿no? Ella venía del Frente Amplio, pero se dedicó realmente y tenía muy en claro cuáles son las leyes que ella había podido impulsar como presidenta del Congreso, y varias tenían un fuerte acento social. Estamos hablando de leyes como las de ollas comunes, seguridad alimentaria, vivienda urbana, etcétera. Y claro, otras que tenían que ver con reforma política, que bueno, sabemos que salió un poco cojita eso, precisamente por el tema de la falta de consensos, pero empujó esos consensos, y yo creo que esa es una experiencia que, a pesar de cambiar de ventanilla, le puede servir mucho, ¿no? Efectivamente. No tengo ninguna duda que esa experiencia, que además ha sido un aprendizaje veloz, porque ella llegó de manera algo inesperada a la presidencia del Congreso. No nos olvidemos que eso fue como producto de la recomposición de la mesa directiva, y ella tuvo que hacerse cargo de las tareas del Congreso sin una experiencia previa significativa. Ella era parlamentaria por primera vez en la vida, no es que tenía una larga trayectoria, y sin embargo creo que se movió bastante bien en el cargo que le tocó. Afrontó momentos difíciles, tuvo que negociar con políticos más duchos y en un escenario bastante conflictivo, y yo creo que salió airosa. Así que después de ese aprendizaje, creo que hay que desearle mucho éxito en la tarea como presidenta del Consejo de Ministros, pero también creo que hay razones para pensar en que tiene buenos fundamentos para su labor. Así es, ¿no? Y tiene además este talante sereno, pero como escribía yo ahora, no se dejó pisar el poncho, ¿no? Entonces es una combinación importante que yo creo que va, ojalá, a servirle. ¿Qué le toca, Percy, a las bancadas? Porque lo que hemos visto hasta ahora, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Hay algunos temas que son reactivos, pero lo que hemos visto de Perú Libre es un portazo, ¿no? Es un portazo en la cara del despacho presidencial. Y claro, si es que eso se confirma, lo que le toca al resto del Congreso es establecer una relación. Vamos a ir viendo los perfiles de los ministros, pero en principio es establecer una relación de gobernabilidad. ¿Cómo se aterriza eso? Estamos en una situación muy complicada, y lo que se requiere, por supuesto, es pensar en cómo se generan condiciones para la gobernabilidad y para la salida de la crisis económica, para la recuperación del empleo, para terminar de salir de la pandemia. Ese debería ser el objetivo de todo el mundo. En el marco de ese objetivo, bueno, habrá que dar, por supuesto, cada quien tendrá que dar su lucha política, ¿no? Porque no todos tienen que estar de acuerdo en todo, pero hay objetivos nacionales que tienen que ponerse por delante. Eso creo que es parte de la responsabilidad democrática de cualquier político, ya sea de izquierda, derecha, centro o lo que fuera. Entonces, sobre la base de los consensos en los cuales se tiene que cimentar la gobernabilidad, puede haber discrepancias, discusiones, y cada quien exigirá, pedirá. Seguramente la bancada de Perú Libre tendrá que conversar más serenamente con el presidente y evaluar nuevos puntos de vista, sin duda alguna. Pero
por delante debería estar el cómo generamos condiciones para un diálogo nacional que ponga a todos los actores en la misma línea en los temas fundamentales. Habrá temas en los que obviamente no hay acuerdo, eso es normal, pero en los temas fundamentales debería haber un cierto consenso porque son temas del país. Es bien interesante, Percy, porque precisamente usted toca de nuevo un punto en el cual nos deberíamos enfocar. No tenemos en realidad, son sistemas políticos diferentes, pero uno ve cómo Alemania está conformando gobierno, es un sistema por supuesto parlamentario, que ha tenido esta elección fragmentada, y bueno, y se ponen a la tarea los socialdemócratas, y por otro lado los conservadores, los verdes, los liberales, se ponen realmente en la tarea de sentarse a generar una agenda que les permita formar gobierno. Yo sé que acá lo que vimos es un presidencialismo un tanto exótico, ¿no? Un tanto, ¿no?, peruanizado, pero en realidad lo que tendría que haber con un Congreso con este signo es precisamente buscar esos consensos, ¿no? Hay algunos que van a querer asamblea constituyente, tendrán el derecho, ¿no?, de ponerla sobre la mesa para la reforma constitucional, pero lo valioso y lo que esperaría uno del Congreso es precisamente esa búsqueda de lo posible, ¿no? Eso es la política democrática, es poner las discrepancias sobre la mesa, poner los distintos puntos de vista, ver en qué se puede construir un consenso, no cómo nos hallamos un consenso de casualidad, sino cómo lo construimos. Los consensos no es que son preexistentes, es que se trabajan, ¿no es cierto? Se ponen a prueba en la discusión, se van construyendo, se van acercando argumentos, en fin. Entonces, un primer reto, por supuesto, es poner las discrepancias, poner los elementos sobre la mesa y ver cómo nos ponemos de acuerdo. Pero a partir de ahí es indispensable, por supuesto, que las fuerzas políticas desarrollen también algunas ideas propias, las pongan sobre la mesa y eso sea parte del juego político, ¿no?, de la discusión de mayorías, minorías, y quien consiga convencer a los demás y hacer una mayoría, ya sea en el Congreso como en el país, verá sus ideas hechas realidad. Quien se mantenga en minoría, pues no las verá plasmadas en la realidad, y así es la democracia. Eso es parte del juego y el diálogo democrático. Lo último, Percy, el Congreso debería considerar archivar la ley de interpretación de cuestión de confianza. El Ejecutivo la ha observado, el Congreso tiene la posibilidad, por supuesto, de aprobarla por insistencia, pero realmente las opiniones especializadas, te gusten o no te guste el gobierno de Castillo, las opiniones especializadas van, la gran mayoría, en una línea de que esa ley limita realmente la capacidad constitucional del Ejecutivo ante esta figura. Lo que han dicho muchos constitucionalistas es que la figura más precisa debería ser la de una reforma constitucional, no la de una ley de desarrollo constitucional. Y quizá el tribunal, si es que esto va al tribunal, lo va a decir así, pero me imagino que el Congreso insistirá, y me imagino que insistirá bajo la lógica de que es mejor tener esta ley vigente hasta que sea declarada inconstitucional, si lo fuera, por el tribunal, y mientras tanto se podría hacer una reforma constitucional. Yo me imagino que por ahí va a ir el camino del Congreso, pero más allá de eso, yo creo que lo importante es que el diálogo prime y la sensatez, porque estas figuras existen ya desde hace muchos años, tanto la vacancia presidencial como la disolución del Congreso a partir de la negación de la confianza o de la censura del gabinete, y nunca se han usado como armas nucleares de manera desproporcionada. Han sido los últimos 5 años los que nos han traído estas figuras a la mesa de una manera absolutamente desproporcionada, ¿no? En el quinquenio pasado se planteó vacancia presidencial en 4 ocasiones, 2 en el caso de Kuczynski, 2 en el caso de Vizcarra, un uso absolutamente fuera de lo común, ¿no? Y en un caso se procedió a la disolución del Congreso. Entonces, y se recurrió también a los pedidos de cuestión de confianza de manera inusual. Entonces, quizá es más bien un llamado, lo importante es un llamado a los políticos a la tranquilidad, la serenidad, al pensar en el largo plazo y no a recurrir a los botones nucleares que en el fondo lo que hacen es generar inestabilidad y mucho ruido político y dificultades para salir de los grandes problemas que tenemos hoy día, ¿no? La pandemia, la crisis económica, la falta de empleo, en fin, la necesidad de construir un futuro para las miles de personas que han caído en la pobreza.
No sé si se le puede pedir madurez a la clase política, una clase política que es eminentemente joven, ¿no? Dadas las circunstancias, pero sí responsabilidad y ojalá estén a la altura. Es indispensable. ¿No? A la altura de los desafíos que vive el Perú. Gracias, Percy Medina, por esta conversación. Vamos a conversar ahora